Hola a todos, bienvenidos a Andier Aduanas, vuestra comunidad de comercio internacional. Soy Igor Iturralde, representante aduanero, y hoy vamos a tocar un tema importantísimo para cualquiera que esté importando productos físicos en la Unión Europea, el famoso compliance o cumplimiento normativo de los productos que traemos, porque esto me lo preguntáis muchísimo. ¿Este producto se puede importar? ¿Qué documentación necesito? ¿Qué me van a pedir en aduanas? ¿Qué pasa con el marcado CE, con los controles para aduaneros, con las declaraciones de conformidad? Pues para hablar de todo esto y con los pies en el suelo, tengo conmigo a Abel Jiménez, CEO y cofundador de Certify, plataforma que intenta poner orden y simplificar todo este lío del cumplimiento normativo, y para ello utilizan tecnología e inteligencia artificial. Para quien quiera saber más o trabajar con Certify, podéis contactar pinchando directamente en el enlace que encontraréis tanto en la descripción como en el primer comentario del vídeo. La idea de hoy es entender bien qué problema resuelve Certify, para quién tiene sentido, para quién no, y al final veremos la herramienta por dentro. Abel, muchas gracias por haber aceptado esta charla y por estar aquí con nosotros. Hola Igor, ¿qué tal? Pues muchas gracias por la invitación y un placer aportar valor y arrojar un poco de luz sobre este mundo del cumplimiento que es complejo a veces. Antes de meternos en software y plataforma, me interesa la persona. Abel, ¿cuál es tu background, tu recorrido profesional y cómo acabas metido en el mundo del compliance normativo? Bueno, pues yo vengo de la normativa toda mi vida, o sea, llevo trabajando con normativa toda mi vida. Soy interventor de armas y explosivos y pirotecnia, trabajando en ello desde los últimos 10 años. De ahí me viene todo el background normativo, ¿vale? Es lo que llevo haciendo a nivel profesional los últimos 10 años. Empecé a emprender hace 5 años y mi primer contacto con el emprendimiento fue importando productos, ¿vale? Importando productos de China y vendiéndolo en Amazon. Ahí fue que tuve este primer contacto con otros vendedores, donde me di cuenta de que había una necesidad ahí o de conocimiento o de ayuda, o al menos no se estaba prestando de la manera en la que ellos buscaban de cumplimiento normativo. Ahí monté una consultoría donde hacía asesorías uno a uno, informes por escrito y demás sobre mercado CE. Y posteriormente conocí a Nacho, que es mi socio ahora en Certify, y montamos Certify, ¿no? Con el objetivo de escalar aquello que yo hacía por un lado y poder darle al cliente al menor coste posible, gracias a la tecnología, pues directamente lo que necesita, ¿no? Porque yo al final en aquella asesoría no le dabas todo al 100% su documentación técnica hecha, pues le dabas un guiado y un acompañamiento, ¿no? Pero luego tenía que apoyarse pues, en otra serie de actores que ahora hemos conseguido ya hacer ese 360 gracias a la tecnología y darle todo lo que necesita. Eso es un poco en resumen la aventura y la trayectoria. O sea, tú empiezas en Guardia Civil metido en temas de explosivos, pirotecnia, que ya de por sí no es precisamente sencillo, y ahí ya había un área de compliance donde estabas tú. ¿O cómo acabas metido en todo este lío? ¿Venías ya con formación en eso? ¿Fue más curiosidad? ¿Cómo se dieron las cosas? Sí, bueno, para el que desconozca un poco el tema, dentro del cuerpo existen multitud de especialidades, ¿vale? Esto lo podemos ver en nuestro día a día, hay especialidades muchísimas, de hecho, y una de ellas es la especialidad de explosivos, pirotecnia y armas, ¿no? Bueno, como sabrán las personas que nos ven, los explosivos y la pirotecnia es una materia reglamentada. Aquí en España, de hecho, aunque es un sector desconocido para el gran público, pues tenemos grandes empresas, tanto de pirotecnia como de explosivos, ¿no? Y la función de esta especialidad no es otra que la vigilancia y control de estas materias, ¿vale? Tanto de importación, sobre todo importación, también exportación, ¿no? Pero control documental de las empresas y demás. Y bueno, siempre me ha gustado la normativa, ¿no? Y qué más normativo que toda esta parte, ¿no? Que el reglamento de pirotecnia, de cartuchería, las instrucciones técnicas del reglamento de piratería, que eso no hay quien se lo acabe. Pues me llamó la atención y la verdad me gusta leer mucho normativa y lo cierto es que me apasiona la normativa. Soy un tío muy raro. Me llama mucho la atención que entrases en compliance, digamos, ya en cuarto de carrera, porque empezaste por lo más difícil. Sí, 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 desde luego no es algo que alguien se ponga a leer para antes de irse a dormir. Y desde ahí, ¿cómo das el salto al e-commerce y a la compraventa online?
¿Esto empieza como algo que hacías en tus ratos libres por probar y ya había ahí algo de vena de emprendedor? ¿O en qué momento dices, oye, aquí hay algo más que un proyecto paralelo? Pues me empezó a picar el gusanillo del emprendimiento y vi el típico. Yo estaba muy ligado, relacionado también, a ver, me gustaba mucho pues, investigar temas de productos, había hecho alguna cosilla que otra, pues comprando y vendiendo a nivel, pues nada, en tiempo libre, ¿no? Hice un curso, vi una especie de curso de formación de esto de Amazon FBA sobre, bueno, el potencial que tenía Amazon, al final pues es el marketplace más grande, ¿no? Y la cantidad de personas con intención de compra que entran ahí. Y bueno, empecé a importar mis primeros productos, que además fue en el nicho de juguetes. Bueno, yo ya venía muy bregado de normativa y a nivel normativo tampoco es que sea una normativa muy compleja, tampoco a nivel técnico, pero bueno, enseguida fui capaz de complementarme los productos y demás. Pero bueno, respondiendo un poco me picó el gusanillo de emprendimiento y sí que fue algo que lo hacían en aquel momento en tiempos libres, ¿no? Era pues algo que hacía en los ratos y como un side project que al final pues se ha convertido en el proyecto de mi vida, por así decirlo. Certify no aparece porque sí. Desde tu experiencia, ¿en qué punto ves tú que el compliance de producto se convierte en un cuello de botella brutal para muchas empresas? Sí, en primer lugar, el propio proceso del cumplimiento normativo de producto físico es lento, ¿vale? Es muy dependiente de terceros. Cada producto implica una sucesión de emails con la consultora de turno, el PDF, contacto con el laboratorio, que no sé si me engaña, si no me engaña, semanas de espera y precios desorbitados, ¿vale? O sea, ahí la cuestión principal que yo detecté ahí era eso, ¿no? Y la obsesión y quizá un poco la misión, ¿no? de ofrecerle a todas estas empresas la misma calidad o más que pueden obtener de cualquier consultora y gracias, habiendo reducido los costes muchísimo gracias a la tecnología y dándoles lo que yo digo que es un regalito, que es el expediente técnico completo empaquetado, puesto con un lazo, solo para firmar, ¿no? Así que el cuello principal de botella es un poco un compendio de cosas, ¿no? Y de procesos lentos y manuales. Y bajándolo un poquito más a la tierra, ¿qué errores concretos has visto repetirse una y otra vez? De esos que al principio parecen una tontería, pero que luego acaban en requerimientos, inspecciones, retrasos en aduanas, incluso hasta sanciones. A ver, en mi experiencia y lo que más veo es que normalmente el operador no cumple por mala fe, sino muchas veces por desconocimiento. Para mí el error principal no, es algo que se soluciona en origen, que ya no puedes solucionar aquí. Es no saber lo que estás trayendo. Es un problema de conocimiento y de información que se solventa muy sencillo hoy día, ya sea con consultoras o con herramientas como Certify en este caso. Lo primero que debe saber el operador es qué está trayendo. Si está trayendo algo que va a requerir un control fitosanitario, un control ROHS, un juguete, saber si lo que trae es un juguete o un producto de puericultura. Ahí hay una parte inicial de conocimiento de tu propio producto a nivel normativo que considero que es básico. No te digo que tengas un conocimiento extenso y profundo sobre la norma técnica o armonizada en base a la cual se debe analizar el producto. No, simplemente tener una visión general, ¿no? De cuál es la normativa. Ese es el fallo que más me encuentro y que por desgracia hay veces que muchas veces no se puede solucionar y tú lo sabes que cuando ya está aquí ya no queda otra que devolución o destrucción, ¿no? Yo veo muchas veces que empresas que empiezan a despachar o que traen una referencia nueva no le dan suficiente importancia a algo básico, clasificar bien la mercancía, tener claro cuál es el código arancelario exacto sin ningún tipo de duda y el origen real del producto, que no es lo mismo que la procedencia, porque aquí es donde cuelga absolutamente todo. De ahí salen los aranceles y demás impuestos, pero también toda la parte de documentación, no solo la general, sino la específica o técnica, la que tiene que ver con los controles para aduaneros. Y ahí es donde empiezan los sustos, porque de repente te piden un certificado sanitario, un fitosanitario, un análisis de composición, documentación de homologación. Pasa mucho con electrodomésticos, con juguetes, mobiliario, productos que al final lo único que buscan las autoridades es comprobar que lo que entra cumple las mismas reglas que lo que se fabrica aquí.
Y para contarlo fácil y que se entienda bien, explícanos Certify como si se lo contases a alguien que no es técnico, alguien que no domine la normativa de producto pero que importa o vende y quiere hacer las cosas bien. Vale, Certify es una plataforma que está enfocada 100%, 360. Su única misión y cometido, ¿vale? Es que el producto que tú introduces en la plataforma puedas obtener la documentación que necesitas para vender. ¿Cómo se hace esto? Ahora después veremos el proceso, pero básicamente te decimos qué normativa te aplica. Pero bueno, eso hoy día es fácil, ¿no? Entre comillas, de obtener. No solo te decimos qué normativa te aplica y qué necesitas, te generamos la documentación necesaria para que ese producto entre dentro de la Unión Europea y se pueda comercializar. ¿Qué documentación? Pues bueno, en cada caso el expediente técnico, básicamente le llamo a todo expediente técnico, ¿no? Porque el expediente técnico engloba todo, la evaluación de riesgos por escrito del producto, la declaración de conformidad, pues en el caso de un juguete, qué sé yo, la determinación de la edad recomendada, el etiquetado con toda su simbología, incluida la famosa simbología, los simbolitos del reciclado, ¿vale? De la responsabilidad ampliada del productor, absolutamente todo. ¿Qué no damos? Pero sí facilitamos ensayos de laboratorio, ¿vale? Como bien sabes, hay productos que requieren ser ensayados en laboratorio en base a la norma armonizada de turno. Nosotros somos un software, no somos un laboratorio, pero sí que intermediamos, ¿vale? Tenemos acuerdos con laboratorios porque al final mi misión es que el cliente entre y salga de Certify con toda la documentación que tiene, sin volverse loco, sin contactar con un laboratorio aquí, con uno y con otro allá, y por eso hacemos esta labor de intermediación, ¿no? Al final, mi objetivo es que la empresa lo tenga esto sencillito, sin complicaciones y sin calentamiento de cabeza. Y al final, por eso pusimos el eslogan del compliance sin complicaciones, ¿no? Porque pretendo que para el que trabaje con nosotros sea sencillo, ¿no? Y que seamos un compañero y no alguien que le dé más calentamiento de cabeza. En el mercado hay mil tipos de productos, entonces sería interesante saber en qué sectores o categorías os movís más cómodos y con qué tipo de productos directamente decís, mira, esto no es para nosotros. Vale, trabajamos con todo producto físico en general, no solo con lo relacionado con marcado CE. Eh, es una cuestión un poco más técnica, pero resumiendo, digamos que trabajamos todo lo que se certifica, ¿vale? La palabra certificar ahí hay un poco un error de concepto. Lo correcto sería decir todo producto que se evalúa mediante el control interno de la producción. ¿Vale? Esto está regulado en cada una de las normativas al efecto y el control interno de la producción es esa autocertificación. ¿Vale? Esa autocertificación que en base a ensayos de laboratorio, evaluación de riesgo y una serie de cuestiones, tú mismo autoevalúas y certificas, autocertificas tu producto, ¿vale? Todo eso lo trabajamos en Certify. Hay categorías que no trabajamos, como por ejemplo alimentación, humana o animal, suplementación, cosmética. El motivo no es porque sea complejo a nivel normativo, sino el motivo principal es porque tiene que intervenir mucho en cuestiones de comunicaciones previas y demás la administración, ¿vale? Entonces es algo que, bueno, a nadie se le escapa que nuestra administración hoy día, por ejemplo, en España, con todas las comunidades autónomas y demás, es muy complejo a nivel de software de automatizar y, y decidimos no trabajarlas por ese motivo, ¿vale? Hay excelentes profesionales trabajando todas esas categorías, pero esas no son para nosotros, al menos de momento. Hace unos días hablaba con una persona de una empresa que se dedican a fabricar todo lo que tiene que ver con conductos para salidas de humos de garajes, solicitaron y obtuvieron el marcado CE hace como 2 3 años y precisamente me comentaba que viene todos los años una persona desde Madrid para revisar desde los diseños, materias primas, facturas, es decir, contrastar todo lo que utilizan en el proceso, valoraban también el producto terminado, iban in situ a ver alguna instalación, etcétera, para valorar si renovaban o no el marcado a la empresa. Claro, esta es otra de las normativas que no trabajamos, que es el reglamento de construcción, ¿vale? Eh, Todo lo que tenga que entrar un organismo notificado en juego o este tipo de cuestiones extra que añaden complejidad, ¿vale? No lo trabajamos porque no nos es posible por ahora
generar toda esta documentación técnica de la manera en la que queremos hacerlo, rápido, sin parar el proceso y a la vez con la calidad que debe tener y confiabilidad que debe tener documentación de este tipo, ¿no? Entonces, tampoco trabajamos productos sanitarios de clase a partir de clase 1 estéril, tampoco trabajamos EPI de categoría 2, porque nuevamente tiene que intervenir organismo notificado. Es decir, trabajamos básicamente lo que vendría a ser el producto retail, ¿vale? Todo el producto electrónico, EPI de categoría 1, toda la puericultura, juguetes, textil, calzado, herramientas, máquinas que no sean máquinas del anexo, realmente casi todos los productos, ¿no? Pero al final lo que tú dices, es variopinto como la propia imaginación, la cantidad, la tipología de productos que existen. Danos un par de ejemplos rápidos, un producto fácil y uno delicado de esos que hay que coger con pinzas. Vale, sin demonizar ningún producto, ¿vale? Porque al final pienso que también la complejidad normativa, siempre que tengas el asesoramiento correcto, es una barrera de entrada importante también a la hora de arrancar con una nueva categoría de productos. Pero a nivel normativo, al margen del tema comercial, un producto sencillo, por ejemplo, podría ser obviamente un textil, no tiene mucha cuestión normativa, pero vale, alguno que tenga normativa, por ejemplo, podría ser una botella de acero inoxidable, un termo de acero inoxidable, que es contacto con los alimentos, pero al ser acero inoxidable, no hay plástico, silicona y demás, los ensayos de laboratorio se simplifican mucho y a nivel de documentación técnica podríamos decir que también. Tiene sus cositas, ¿vale? Pero no es lo más complejo del mundo. ¿Qué podría ser complejo tanto a nivel de normativa como también de carga documental y de laboratorio, un juguete electrónico, por ejemplo, ¿vale? Porque a nivel de... Tenemos todo el añadido de seguridad en los juguetes, que bueno, ahora además se publicó un nuevo reglamento y demás, y toda la parte eléctrica y electrónica, ¿no? Aquí tenemos una carga normativa importante y bueno, sería un poco las dos versiones en ambos extremos. Para que la gente se haga una imagen mental antes de la demo, entro en Certify con un producto delante. ¿Qué hago exactamente y qué obtengo al final del proceso? Danos unas pinceladas. Simplificando mucho, subirás una imagen, responderás unas preguntas, subirás documentación que puedas tener del proveedor y al final obtendrás la documentación completa. O sea, ahora veremos el proceso completo, pero haciendo ese recorrido muy rápido, eso sería, sin más. Como comentabas antes, para que nadie se confunda, vosotros no sois laboratorio, no sois organismo notificado, pero sí es verdad que yo como empresa pudiera delegar en vosotros todo lo que tiene que ver con el análisis de producto. Entonces cuéntanos un poquito todo esto, es decir, de qué manera yo puedo delegar en ti, por ejemplo, un análisis de composición, la certificación de un producto, yo te doy poder de representación para que tú gestiones en mi nombre, o cómo trabajáis todos estos temas. Efectivamente, no somos laboratorio, tenemos acuerdo con laboratorios, pero nosotros no realizamos la labor propiamente dicha de testeo y de análisis. No somos organismo notificado, ¿vale? Esto es muy importante, es decir, no estamos autorizados por la Comisión Europea para en una determinada normativa emitir una certificación en base al módulo que corresponda de la normativa que sea. No certificamos productos. Y aquí está a lo mejor siempre un poco la confusión de decir, bueno, entonces, ¿qué hacéis, no? Pues es muy sencillo. Tú cuando vas a vender un producto, cuando vas a importar un producto de este control interno de la producción que te comentaba, el responsable de generar la documentación eres tú, ¿vale? Es tu empresa. Y tú aquí, pues puedes contratar a una consultora, puedes aventurarte y hacerlo tú mismo, lo cual sería un error, puedes porfiarlo todo a lo que te diga un laboratorio o puedes contratar a Certify, ¿vale? Certify te va a generar la documentación, pero al final el emisor, la entidad que emite esa documentación no es Certify. Certify te la da a ti para que tú la firmes. Tú vas a emitir la declaración, perdón, la declaración de conformidad y la firma final del documento de cierre del expediente técnico también lo vas a firmar, tú vas a ser el responsable. De hecho, Certify ni siquiera figura en la documentación. ¿Vale? Certify lo que hace es generar esa documentación, pero el responsable siempre vas a ser tú, ya sea como fabricante, porque comercializas bajo marca propia o bajo nombre comercial propio, o como importador, o bueno, o la parte de la cadena operativa que te corresponda,
vas a tener la responsabilidad. Dejando de lado el área de importaciones, realmente para hacer compraventa en ámbito nacional y también compraventa intracomunitaria, yo también voy a necesitar certificar mis productos, ¿no? Acreditar que de alguna manera cumplen con la normativa europea, es decir, que empresas que no se han embarcado en ese mare magnum del comercio internacional incluso también pueden necesitar o requerir de vuestros servicios. Correcto, al final, si tú lees un reglamento o una directiva, obviamente hace referencia a la figura del importador y demás, pero lo que sería el cuerpo, ¿no? Y las obligaciones a nivel de evaluación de la seguridad que te indica esa normativa no distinguen entre que el producto sea importado o manufacturado aquí dentro del territorio de la Unión Europea. Es decir, si tú pues bueno, tenemos en toda la zona de Levante, bueno, o sea, todavía quedan fábricas, ¿no? Y todavía se manufactura productos en España, menos, pero en la Unión Europea en algunos sitios también, ¿no? Y todos esos valientes que siguen fabricando aquí y que dure, también tienen que cumplir, ¿vale? Aquí tenemos una industria juguetera bastante potente también en España de fabricación propia. Esos juguetes tienen que cumplir exactamente lo mismo que un juguete que se fabrica en China, ¿vale? Tienen que cumplir la directiva sobre seguridad en los juguetes en fin, todo lo relacionado con la norma N71 y demás. Es decir, las obligaciones son para todo. Habéis dividido el servicio en dos grandes bloques, empezando por el estudio LITE, para quién está pensado y qué puede obtener exactamente quien lo contrate. El estudio LITE es una determinación normativa, ¿de acuerdo? Aquí no generamos ningún tipo de documentación. ¿Para qué es esto? Para que si tú estás investigando un nicho concreto, oye, yo vendo juguetes, me lo conozco súper bien, me quiero expandir, qué sé yo, a vender masajeadores musculares electrónicos, pero ostras, esto será muy complejo a nivel normativo, para esto es el estudio LITE, ¿vale? Metes una imagen del producto que sea y el estudio te va a decir directivas aplicables, pues oye, te aplica ROHS, MC, la que sea, tu producto lleva o no lleva marcado CE y una escala de dificultad normativa que la hemos en nuestra propietaria, ¿vale? Sin ningún tipo de, pues simplemente lo que nosotros estimamos que a nivel normativo hemos hecho una escala del 1 al 5, pues si te sale 5 de 5, pues ya sabes que a nivel normativo es muy complejo. No significa que no tengas que entrar ahí, ¿vale? Simplemente es que, pues, que tiene más carga normativa. Aquí no hay documentación ni le damos nada más al cliente más allá de esta determinación. ¿Cuándo se quedaría corto? ¿Para qué tipo de productos o expedientes quedarse solo con el estudio LITE sería un error? Siempre se quedaría corto. Es decir, siempre que vayas a dar el paso de ya realizar la compra o importación o manufactura de ese producto, se te quedaría corto. O sea, ahí ya tendrías que avanzar hacia lo que sería el expediente completo. Que sería el otro servicio, el más potente. En este caso, el expediente técnico completo, ¿qué es lo que incluye y para qué tipo de operador lo tenéis dirigido? El expediente técnico completo es la manera que utilizamos para denominar a ese conjunto documental que te exige cada normativa. ¿De acuerdo? Tú, cuando vas a nivel de cumplimiento normativo a analizar un producto, lo primero que tienes que hacer es determinar su normativa. ¿Vale? Esto que parece fácil no lo es. Tenemos muchas zonas grises y bueno, la legislación es muy ambigua en muchos sentidos. Pero bueno, una vez que lo determinas, pues oye, esto que voy a vender está afectado por la directiva sobre seguridad en los juguetes. Venga, que es la más recurrente siempre. Estupendo. ¿Qué tengo que hacer? Leer la normativa, las normas armonizadas y las guías asociadas, ¿vale? Hay muchas guías pues bueno, de comités técnicos y demás que te dicen las estructuras que deben tener los expedientes técnicos. Por eso hay veces que veo por ahí plantillas genéricas de, no, todo expediente con un índice genérico, ¿no? Y esto te vale para todos los expedientes técnicos. No. Cada normativa y cada expediente técnico tiene su esqueleto, tiene su estructura. Por ejemplo, la directiva sobre seguridad de los juguetes obliga a que el fabricante realice una determinación de edad del producto. Esa determinación de edad se va a utilizar tanto para simbología como para analizar según qué cláusulas de la N71 y también porque está obligado a ponerlo en el etiquetado, ¿no? La recomendación de edad del fabricante. Pues eso no te lo vas a encontrar en una taza, en el expediente técnico de una taza.
Entonces, este conjunto documental es a lo que llamamos expediente técnico, que tiene unos documentos en común: evaluación de riesgos por escrito, procedimiento usado para la evaluación de la conformidad, declaración de conformidad, la famosa declaración de conformidad, que tampoco valen modelos genéricos, que me lo encuentro mucho, ¿vale? Mucho, por ejemplo, no es lo mismo una declaración de conformidad de la directiva sobre máquinas que la de un juguete, ¿vale? Cada producto tiene su declaración, cada normativa suele tener su modelo de declaración de conformidad. Esto es el expediente técnico, resumiendo un conjunto documental mediante el cual evalúas y autocertificas este producto, en el caso del control interno. Tema marketplaces. Esto preocupa mucho. Amazon, e-commerce, ventas online. ¿Certify ayuda a cumplir como operador económico en la UE o solo genera documentación? Trabajáis bastante en este ámbito, ¿verdad? Trabajamos con mucho vendedor de Amazon. El tema de Amazon es complejo. A ver, nosotros al final te damos todo lo que te pide la normativa europea, con lo cual, dentro de lo que nosotros te damos, por narices, tiene que estar lo que te pide Amazon, pero hay ocasiones muy concretas en las cuales Amazon va un poco más allá que la normativa y es más estricto que la normativa. ¿Por qué? Esto no es porque Amazon quiera ser aquí el más estricto del mundo, ¿vale? Tenemos varias normativas en Europa, entre ellas el Reglamento sobre Seguridad General de los Productos, que otorgan a los marketplaces responsabilidad, ¿vale? Por los listings que tienen alojados en su plataforma. Es decir, que si ocurre un problema derivado de un producto que es vendido por terceros en Amazon, Amazon tiene responsabilidad. Por eso son tan... piden tanta cosa, digamos, más que ningún otro marketplace. De hecho, llevan esto un poco incluso al extremo. ¿Cuál es un ejemplo concreto? Por ejemplo, ellos para los juguetes te exigen que los ensayos de laboratorio tengan el símbolo ILAC, ¿vale? Bueno, es una asociación, ¿no? De donde están. Tiene que estar además el laboratorio tiene que tener autorizado el alcance por CENAS, en el caso de los organismos chinos, y tiene que tener este símbolo de ILAC. Esto, por ejemplo, en aduanas no te lo exigen, ¿vale? De hecho, es que aquí sería para entrar en un debate, ¿no? ¿Hasta qué punto se pueden exigir los ensayos de laboratorio cuando las armonizadas son de voluntario cumplimiento, si tú eres capaz de acreditar la seguridad de tu producto en el control interno de la producción y en fábrica? Pero bueno, eso sería otro tema. Amazon va un poquito más allá en ciertas categorías en concreto, ¿vale? Nosotros, como conocemos Amazon, pues los clientes que sabemos que son de Amazon, porque tenemos ese contacto con ellos, eh, pues les avisamos, ¿vale? Les avisamos, oye, esto te va a valer para pasar a aduana e introducir el producto en la Unión Europea, pero que sepas que Amazon te va a exigir esto otro y ya al final es el cliente el que decide. A efectos del cliente final, comprador en Amazon, por ejemplo, ya que lo hemos mencionado, si algo falla, ¿quién responde en materia de compliance? ¿Es la propia plataforma o el vendedor que tiene sus productos alojados allí? Sería el fabricante, ¿no? Porque casi todo el mundo en Amazon vende bajo su nombre comercial o marca, con lo cual tendría la catalogación de fabricante y todas las responsabilidades del fabricante, que son básicamente todas, ¿no? No hay ninguna por encima. Y luego hay un segundo escalón de responsabilidad, ¿vale? Que, digamos sería subsidiaria, que en este caso es la de los marketplaces, ¿vale? Es una responsabilidad invigilando que se llama, ¿no? De que el marketplace tiene esa obligación de vigilar que todo lo que se vende en su plataforma sea seguro. ¿Cómo comprueban esto? Pues pidiendo documentación. De hecho, al final se ha vuelto un control incluso más efectivo que el de la propia administración, ¿no? Porque Amazon tiene más medios para controlar a nivel técnico que, bueno, tenemos este primer control aduanero, luego el de las áreas de industria, consumo y demás, que inspeccionan a veces, ¿no? Alguna vez puesto el producto en el mercado, y ahora el de los marketplaces, que es más férreo casi que, que el de la administración. Decís que en algunos casos el cumplimiento puede estar listo en minutos a través de vuestra plataforma. ¿En qué casos es realista y en cuáles consideras que hay que ir un poquito más despacio? Nosotros somos capaces, la plataforma es capaz de generar toda la documentación en minutos, y ahora lo vamos a ver en el ejemplo, si el usuario dispone de toda la información, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? Hay uno de los pasos, por ejemplo, oye, si hemos detectado que tu producto pues tiene conectividad, en uno de los pasos te lanzamos un desplegable donde hay 10 o 12 opciones de conectividad, entre ellas cuestiones técnicas como las bandas, ¿vale? Pues las bandas concretas, lo del 4G y demás, pues bueno, las bandas con una numeración.
Salvo que conozcas muy, muy bien tu producto a nivel técnico, lo más probable es que no sepas responder a esa pregunta, ¿vale? Y que te tengas que ir o a la ficha técnica o directamente a preguntarle a tu proveedor, oye, ¿en qué banda opera esto? Y ya con esa respuesta vuelves a Certify y la cumplimentas, ¿vale? Hay casos en los cuales esto puede ocurrir. Pero si sabes todas las respuestas, que ahora veremos que no son tan complejas ni mucho menos, de hecho preguntamos pues, poco, y la documentación de laboratorio está correcta, que aquí es donde nos encontramos el mayor problema, entonces sí que son minutos, ¿vale? En el ejemplo que vamos a ver, lo hago para que esté todo correcto y veréis que se hace todo del tirón. Si comparásemos Certify con una consultoría tradicional, ¿qué diferencias podemos encontrar si es que las hay? Y en ese caso, ¿cuándo seguiría siendo mejor una consultoría clásica y cuándo puede encajar mejor Certify? Vale, en relación a una comparación, estamos hablando de minutos versus semanas, sin contar el laboratorio, ¿vale? Y en lo que a precio se refiere, pues estamos hablando normalmente de casi un por 10, un por 7 o un por 8 en precio. Y esto no es algo que yo, oye, yo te dejé a ti desamparado, búscate la vida. No, ¿vale? Nosotros tenemos acumulamos tenemos un equipo de cumplimiento normativo donde acumulamos más de 100 años de experiencia en cumplimiento, ¿vale? Tenemos un ingeniero industrial, tenemos un técnico de laboratorio, tenemos otra persona y estoy yo por otro lado, ¿vale? Es decir, que el hecho de que seamos un software no significa de que dejemos desamparado al cliente. Donde sigue, creo que puede seguir y de hecho sigue siendo clave la consultoría más tradicional. En procesos en los cuales el cumplimiento normativo es tan importante desde el inicio, ¿no? Desde la fase de diseño incluso, ¿vale? Por supuesto, en todo lo relacionado con nuevas tecnologías aplicadas a la construcción, nuevas tecnologías aplicadas a procesos industriales. Ahí sí que le sigo viendo todo el sentido del mundo y de hecho nosotros no llegamos ahí ahora y creo que la va a seguir teniendo. Para cerrar este bloque, podemos decir que Certify de alguna manera garantiza que un producto cumple al 100% con la normativa. Lo que garantiza Certify es que la documentación que nosotros generamos es conforme a la normativa. Lo que no podemos garantizar es que tú luego, por ejemplo, introduzcas cambios en el producto, cambies algo en el lote o cualquier historia y no los ensayes. Son cuestiones ya que se escapan de nuestro control, ¿vale? Pero si tú sigues el proceso y haces las cosas como es debido, garantizamos el cumplimiento total de lo que está a nuestro alcance, que es la documentación. Un producto puede estar correctamente evaluado hoy y dejar de estarlo mañana. Si esos controles que se están haciendo, por ejemplo, en fábrica a nivel interno dejan, o en línea de producción dejan de hacerse, si tu proveedor cambia de materias primas, en fin, procesos que se alteran, si no se mantiene ese control interno, esto no es un problema ya documental, es un problema de fabricación y de control de esa cadena de fabricación. ¿Vale? Aquí la responsabilidad siempre va a ser del operador. Nuestra documentación siempre va a estar perfecta. Ahora bien, toda esa parte de producto, que es donde un software nunca va a poder, es decir, a la parte ya donde vamos de manos en la masa, ahí ya eso se nos escapa. Ahora sí, si te parece, vamos a verlo por dentro para que la gente entienda cómo funciona exactamente Certify. Entonces, Abel, nos compartes tu pantalla y nos muestras esa demo y nos vas explicando a la vez un poquito cómo habría que proceder una vez que nos logueamos para subir las imágenes y todo este tipo de cosas. Vale, confírmame, ¿la ves? Antes de seguir, te voy a dar un dato rápido. Solo el 14% de las personas que ven estos vídeos están suscritas al canal. Si este contenido te está aportando valor, suscribirte es la mejor forma de decir quiero más contenido así. Y eso me va a ayudar a crecer el canal, a traer mejores contenidos e invitados y como consecuencia te va a ayudar a ti a tener un mejor contenido a tu disposición. Es un gesto pequeño, pero suma mucho. Ahora sí, seguimos. Comentar en un inicio que en esta presentación que vais a ver he quitado los tiempos de carga, ¿vale? Que luego alguien cuando la use en realidad no diga, ostras, lo que hizo Abel en aquel vídeo iba más rápido, ¿vale? Tenemos tiempos de carga, la duración máxima son 15 minutos, ¿vale? Pero como podéis ver, el vídeo dura 3, ¿vale? He cortado todos esos tiempos de carga y he cortado los vídeos de ayuda. Aquí el cliente luego cuando esto lo hace en su cuenta,
verá que le salen vídeos de ayuda y, en fin, un poco de ayuda a la hora de completar, que yo aquí lo he quitado para dejar la pantalla lo más limpia posible. Lo primero que se pregunta, o sea, es un nombre, ¿no? Nos vamos aquí al estudio completo, le ponemos un estudio, un nombre al expediente técnico completo, que esto va a ser únicamente para control interno, ¿vale? Este es el primer paso, subida del producto. En este caso del ejemplo, y aquí volviendo un poco a lo que decía que trabajábamos, que es el producto retail, sobre todo, esto es un cacharrito que se coloca aquí en el carrito de un bebé y produce una vibración que hace que el carro pues, se mueva, ¿no? Para mecer el carro de forma automática. Aquí se genera una descripción en base a la imagen. Si tú metes 10 más del más, si metes 5 imágenes, mejor que uno, ¿vale? Distintas perspectivas, eso son cuestiones que se indican, ¿vale? En el proceso. En vez de meter una, tienen que ser imágenes de calidad. No puede ser un producto encima de la cama con la colcha arrugada, pues no, ¿vale? Tienen que ser imágenes de calidad eh, para un mejor resultado. Igualmente, tú aquí puedes modificar lo que quieras de la descripción. Pues oye, se lo explico aquí, ¿no? Un poco mejor, mediante un mecanismo interno hace que se mueva, provocando el efecto de mecer el carrito. Para dar mayor nivel de especificidad, ¿no? A la descripción. Correcto, de todas maneras, aquí da igual que se ponga o no se pongan datos técnicos, porque eso lo vamos a ver en los siguientes pasos. Aquí sería un poco identificación de materiales, caso de uso, para el tipo de producto, muy importante el caso de uso, ¿vale? Por ejemplo, para los juguetes, para determinar la normativa, que es el caso más importante, ¿no? Aquí tenemos un paso que el cliente tiene que aceptar eh, la descripción. Continuamos al paso 2, se seleccionan perfiles de empresa y de marca, ¿vale? Que esto ya el cliente lo tiene pregrabado en su... Tú puedes tener una empresa con 7 marcas, ¿vale? Pues lo tienes ahí pregrabado, luego simplemente tienes que seleccionarlo. Aquí se pregunta nombre del producto y número o nombre del modelo. Aquí se aparecen unos consejos que, repito, he quitado para el vídeo, donde se te dice pues, que el nombre de modelo será el que va a aparecer luego en el etiquetado, en la declaración de conformidad, que también debe coincidir con los ensayos, en fin, una serie de cuestiones que si no lo sabes, pues te lo tienes que asignar, en fin, cosas que pueden parecer muy obvias, pero hay gente que desconoce, ¿no? Que dice, oye, a ver, ¿qué es el número de modelo? ¿De dónde sacó eso? ¿No? Pues bueno, pues eso, ¿no? Materiales de embalaje. ¿En qué material se va a servir tu producto? ¿En cartón? Vale, pero dentro lleva plástico. ¿Qué plástico? Ostras, qué específico. Sí, porque en Italia se exige que se especifique el plástico de los embalajes intermedios, ¿vale? Por eso todo eso lo preguntamos. Como habéis visto, en este caso, para un producto electrónico, como hemos detectado que el producto no tiene conectividad, nosotros aquí ya sabemos la normativa aplicable, ¿vale? Pues que es ROHS-MC y reglamento de pila de batería. Pues ya está, esas son las preguntas que se le hacen, ni más ni menos. Si tiene enchufe y nada más. Y pasamos al paso de los laboratorios. Este para mí es el paso más importante y en el que uno de los que más valor aportamos, ¿no? Aquí hemos determinado ya las directivas aplicables, que son 3, y las normas armonizadas. Como podéis ver, aquí aparece un aspa, porque no hemos subido aquí nada todavía. Ahora es el momento de subirle los ensayos de laboratorio. ¿Qué ensayo? Pues los que tengas, si es que tienes. Si no tienes, pues los vas a tener que pagar o pedírselos al proveedor o buscarte la vida, ¿no? O idealmente, pues hacerlo con nosotros, que te vamos a ayudar a pasar este proceso también. Perdona, Abel, ahí las empresas normalmente conocen a los gigantes Bureau Veritas, SGS, etc. Pero hay laboratorios acreditados en todas las provincias, ¿verdad? De hecho, nosotros o sea, con los laboratorios que trabajamos con 3 en concreto, con los que más trabajamos en China, ninguno de ellos es de los más grandes. ¿Por qué? Porque yo hacer que un cliente haga un ROHS de este producto, por ejemplo, en este laboratorio, pues le puede costar 300 euros más IVA y hacerlo con uno de los grandes, pues puede ser el doble allí. Aquí son 4 veces más. Y estos laboratorios, que quede bien claro, son acreditados por CENAS, ¿vale? Que es el organismo de acreditación chino, que es un organismo reconocido internacionalmente,
y todos los ensayos emitidos bajo el amparo de organismos acreditados de laboratorios acreditados por este organismo son 100% válidos y reconocidos en todo el mundo, ¿vale? Como este del ejemplo. Este del ejemplo, ¿vale? Es un ensayo de compatibilidad electromagnética y bueno, y en la carpeta pues hemos visto que hay otros 3 PDF de ROHS y el del reglamento de pilas y baterías. Lo subimos y aquí ya vemos que lo que eran aspas se han convertido en checks verde, ¿de acuerdo? Significa que en estos 3 ensayos de laboratorio ya se han evaluado las 3 normas que nosotros hemos determinado como obligatorias para poder pasar. Y aquí acabamos, ¿vale? Esto ya sería, como habéis podido ver, son 5 pasos muy sencillos. Aquí hemos incluido un chatbot donde, bueno, el cliente puede interactuar directamente con su estudio normativo pues, para preguntas que surgen, ¿no? Oye, no me cabe el CE en la etiqueta, ¿cuánto puede medir? Pues 5 milímetros. ¿Cómo firmo? Que es una pregunta que es bastante recurrente. ¿Cómo firmo esto? ¿A boli? ¿Con el firma digital? En fin, preguntas, ¿no? Que te las puedes responder ahí automáticamente. ¿Y qué es lo que generamos, no? ¿Qué es el famoso expediente técnico? Pues esto que vemos en pantalla, ¿vale? Es un documento em, en este caso, el de este del Rocket, ¿vale? Puedo enseñar otro que tengo por ahí si queréis. Pues básicamente donde se desgrana, se realiza la evaluación de riesgo, ¿vale? Creo que me la he saltado, la evaluación de riesgo. Descripción general, evaluación de riesgos por escrito, informe de ensayo de laboratorio es un documento donde se desgrana ese ensayo de laboratorio, proceso utilizado para la evaluación de la conformidad, declaración de conformidad, documento de etiquetado y marcado. Esto no es el etiquetado, es un documento que debe haber dentro del expediente técnico donde se explica cuál es el etiquetado que se ha utilizado y por qué motivo, ¿vale? Pues bueno, ciertas cuestiones, ¿no? Que se tiene que etiquetar de las baterías según las nuevas normativas. Esto es un expediente técnico, ¿vale? Esto es un manual de instrucciones a nivel normativo. Esto aquí sí que me gusta puntualizar lo que no damos manuales de instrucciones de montaje, ¿vale? Damos manuales de instrucciones a nivel normativo. ¿Por qué? Porque si tú metes aquí en Certify una mesa o un mueble que está compuesto de 200 piezas y que requiere montaje, no sé qué, eso es imposible que yo te genere el manual de instrucciones, pero sí te lo genero a nivel normativo. ¿Qué significa esto? Que la normativa a veces te exige que en las instrucciones se incluyan ciertas cuestiones, ¿vale? Pues como advertencias de seguridad, informarle al cliente que el producto ha sido evaluado en conformidad a la directiva X, todo eso es lo que incluimos, ¿vale? Y también incluimos los símbolos de reciclado, símbolos bueno, mira, ese era uno de Italia, de España, de según los países que vayas a vender, y los símbolos regulatorios, en este caso marcado CE, y el símbolo del cubo de basura tachado. Entonces todo lo que facilitáis vosotros es lo que yo tengo que utilizar para insertarlo en mis instrucciones de la forma más coherente, junto con después la parte de montaje si procede, etcétera. Pero yo me nutro de esa información que vosotros me entregáis y aparte me generáis todas esas etiquetas que yo tengo que añadir, ya sea en el embalaje, sea en el envase, dentro de las propias instrucciones y demás, ¿no? Correcto, no lo he enseñado, pero nosotros además de los símbolos damos la etiqueta ya generada, ¿vale? Es decir, damos una etiqueta que a nivel de diseño, hay que ser honestos, no es la etiqueta más bonita del mundo, pero tú podrías ya si quieres imprimirla y pegarla en el producto directamente. Oye, que no, que yo tengo mi branding personalizado y mi diseñador me diseña todos mis packaging. Estupendo, le pasan mi etiqueta, la etiqueta de Certify, le pasan los símbolos y ya en base a eso solamente tiene que copiar la información y vas a estar seguro de que a nivel normativo tu packaging va a incluir toda la información que es obligatoria, como por ejemplo la determinación de edad en un juguete o los pictogramas en el caso de una sustancia o mezcla, ¿vale? Porque no hemos hablado de eso, pero también hacemos SDS, ¿vale? Todavía no hemos entrado en la parte química como tal, pero en los productos de consumo, que son sustancias o mezclas, ¿vale? Sí que damos el SDS también, ¿vale? Con todos sus pictogramas, frases H, frases T, en fin, todo eso también lo damos.
Para ir rematando, Abel, ¿qué has podido observar en esta trayectoria desde hace unos años? Más automatización, más control por parte de las autoridades y por ende de las autoridades aduaneras también, más responsabilidades exigidas a los importadores. ¿Cómo lo estás viviendo desde dentro? Esa es una, siempre más responsabilidades. Parece que la normativa siempre va increciendo hacia abajo, parece que no va a ir nunca, ¿no? Es un problema. O sea, Certify obviamente nos beneficia, ¿no? Pero a nivel operador, ¿no? Y yo he sido importador, es un problema. Es un problema, no que haya tanta normativa, que también, sino la poca claridad, ¿no? En fin, ¿no? No tenemos un glosario en condiciones, no tenemos un buscador en condiciones en la Unión Europea, como sí lo tienen, por ejemplo, en Estados Unidos para la normativa. Y a nivel tecnológico, hacia donde creo que vamos es hacia más control mediante la tecnología. Aquí no nos podemos engañar que si tú y yo usamos tecnología, la administración también. Igual ella va unos años por detrás, pero acaba llegando también. También acaba llegando. Y muestra de ello es el pasaporte digital europeo. El objetivo final y total del pasaporte digital europeo no es otro que todo producto físico sea trazable. ¿Y qué significa esto? Que sí, muy bonito, el consumidor va a poder acceder a la documentación, pero ¿eso qué significa? Que la administración también. Entonces, ya no va a tener que haber un control in situ aduanero o del área de industria de turno sobre un producto. Cuando esto esté por fin implantado, ¿no? Dentro de, bueno, en 2030 o cuando sea, todo producto va a tener una documentación tratable y accesible para la administración, con lo cual el control se va a poder automatizar también, ¿no? Eso es lo que yo creo, ¿no? No sé si me equivocaré, pero sí que creo que vamos hacia ahí. Y respecto a Certify, ¿dónde lo veremos de aquí a 5 o 10 años? ¿Cuáles son esos hitos que os gustaría lograr? ¿Expansión internacional? ¿O cuáles son las verticales que queréis tocar? A priori, mi obsesión es convertirme en el partner de confianza de las empresas que trabajan con productos físicos. Que estén tranquilos, que la normativa no les quite el sueño nunca y que estén con toda la tranquilidad del mundo de que si que trabajan con nosotros su documentación va a estar correcta. Eso es mi primer paso ahora en esta primera etapa que, bueno, estamos recién nacidos casi y mi objetivo a largo plazo pues, es convertirnos en la referencia a nivel de cumplimiento normativo. Quién sabe si esto que te decía antes de que, oye, ya no, nosotros no aparecemos en la documentación técnica, pero que en un futuro sí convertirnos en una referencia y que esa documentación emitida por Certify por sí misma ya la convierta, no en verdad, porque eso es imposible, ¿no? Pero sí en autoridad, tampoco autoridad, no está correcto decir autoridad, pero sí en un referente en el sector, por así decirlo, ¿no? Y estar en el top of mind de las empresas en lo que a cumplimiento normativo se refiere. Eso es ya a largo plazo. Para quien quiera saber más o trabajar con Certify, podéis contactar pinchando directamente en el enlace que encontraréis tanto en la descripción como en el primer comentario del vídeo. Como hemos visto hoy, el cumplimiento normativo no es un trámite, sino que es parte del negocio. Herramientas como Certify, aunque es verdad que no sustituyen el criterio ni el conocimiento, sí nos pueden ayudar muchísimo a las empresas, sobre todo a las que están un poco perdidas con el tema de normativa y con tanta actualización en unos sectores más que en otros y en algunos especialmente complejos donde los errores en compliance pueden salir bastante caros. Muchísimas gracias, Abel, por explicarlo tan bien, tan claro y por enseñarnos la herramienta. Y por supuesto por haber dicho que sí a estar hoy con la comunidad Andier Aduanas. Muchas gracias, Igor, por el espacio, por la invitación y oye, espero que no solo sirva como para enseñar Certify, sino también estas 4 pinceladas que hemos dado en normativa, pues aporten también un poco de valor y de conocimiento. Ha sido un privilegio, ha sido una lección esta charla de café donde hemos aprendido muchísimo y a vosotros, si os ha resultado útil esta charla, dejad un comentario, suscribiros al canal y decirme también, muy importante, si queréis más episodios como este. Nos vemos en el próximo. ¡Saludos! Un saludo.